Nosotros en la doctrina de los ángeles, ya tenemos 2 semanas estudiando los ángeles y la semana pasada, ¿me escuchan allá atrás? Sí, ¿me escuchan? Bien, gracias. Y la semana pasada comenzamos a estudiar un ángel muy particular, muy, por decirlo así, especial, y en realidad es un ángel de alto rango y es Satanás. Y platicábamos que hemos visto hasta ahorita que los ángeles están organizados, que los ángeles de alguna forma son personificaciones, no son espíritus que no se ven, no son tangibles. Hemos estudiado varias cosas de los ángeles. Estudiamos la vez pasada la realidad de Satanás, que Satanás existe. Y comenzamos a ver poquitito cómo actúa el diablo y cómo las personas van de un extremo a otro. Hay quienes niegan la existencia de Satanás y hay quienes le echan la culpa a Satanás de todo. Decíamos a manera de broma que a veces hasta Satanás dice, oye, no te pases, esa ni a mí se me hubiera ocurrido. Así de que es tu responsabilidad ante Dios. Pero hay personas que realmente niegan la existencia de Satanás. Usualmente no traigo yo cosas externas, me gusta más apegarme a la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia? Más a la Biblia, pero les voy a dar un ejemplo. El actor Christian Bale, él protagoniza una de las películas de superhéroe llamado Batman. Él en la entrega de Golden Globe se para, empieza a hablar y dice que él da gracias a Satanás por haberlo inspirado. Y muy probablemente él se está burlando de su existencia porque incluso sale riéndose. También la clase pasada comentamos cómo el diablo alimenta la pecaminosidad de las personas. De alguna manera, él observa, él sabe cuáles son nuestras debilidades y él va a alimentar eso. Y vamos a ver en la clase del día de hoy la razón por la cual él lo hace. Y les tengo un ejemplo de cómo obra Satanás. Hay una cantante muy famosa, hija de un pastor, su nombre es Katy Perry. De niña, ella cantaba alabanzas en su iglesia. Notaron que tenía una voz muy bonita y empezó a cantar en diferentes iglesias. Y a tal grado que llegó incluso a grabar un disco. La pregunta es, ¿realmente Katy Perry lo hacía para alabar a Dios? ¿En su corazón estaba realmente glorificar el nombre del Señor? ¿O había otra cosa? Por muchos años sus padres pensaron que realmente ella quería alabar a Dios. Su padre es pastor. En una entrevista ella confiesa que de joven quería ser la próxima Amy Graham. ¿Ustedes conocen quién es Amy Graham? Pues ya tienen sus añitos como yo. Porque era una cantante muy conocida, cristiana. Quizá la primera, después salieron otras en los 80s, 90s. Y la misma Katy Perry dice estas palabras, le dice la entrevistadora, ¿y qué pasó? Y ella dice, well, that didn't work out. En otras palabras, bueno, pues no funcionó. Y la entrevistadora le dice, bueno, pues entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste a ser Katy Perry? Y ella dice directamente, I sold my soul to the devil. Le vendí mi alma al diablo. Y así lo dice. Quizá es una frase, quizá esté bromeando, pero estamos hablando de la hija de un pastor. Debe de tener algún conocimiento bíblico acerca de quién es el diablo. Esa fama obviamente no se la dio Dios. Es lógico, es obvio. Simplemente, si no se la dio Dios, ¿quién se la habrá dado? Alguien tuvo que haber alimentado eso que ella tenía y explotado a tal grado que llegó a ser Katy Perry. Ahorita ella tiene el récord de tener el matrimonio que menos ha durado del ambiente artístico. Su matrimonio duró un par de horas. Ella tiene una canción lésbica, se llama Besé a una mujer y me gustó. Ese es el nombre de una de sus canciones. En los Grammys del 2014 realizó una actuación llena de ritualismo oscuro y satanismo. Si no fue Dios,
y por sus propias fuerzas ella no pudo llegar a la fama, ¿quién le daría esa fama? Bueno, pues hemos estado estudiando que obviamente hay una fuerza demoníaca, satánica, y ella tiene ahorita mucha influencia sobre los jóvenes. Eso es muy triste, pero por cierto, el precio que ella ha estado pagando es muy alto. Ha tenido que enfrentar pensamientos suicidas y aún teniendo todo lo que ella había deseado, ha intentado suicidarse. Dice el pastor Bruce Blakey, lo tienen en sus hojas: el diablo te impulsa a pensar de la manera equivocada para que también actúes de la manera equivocada. Y eso es lo que hemos estado estudiando. La doctrina de Satanás es muy diferente el Satanás que nos presentan en las películas al que nosotros vemos aquí en la Biblia. Y vamos a comenzar diciendo que el diablo es un cazador. Ese es su trabajo, es un cazador. Por favor, ve conmigo a Efesios 6:11. Pocas veces yo recomiendo cosas, ¿cómo les dijera? Extras, a no ser de los libros, porque a veces me hacen quedar muy mal, pero hay un documental que se llama They Sold Their Souls for Rock and Roll. Ellos vendieron sus almas por el rock and roll. Lo pueden encontrar gratis ahí en YouTube. Es del ministerio Good Fight Ministers. Pueden meterse a la página de internet, La Buena Pelea, Ministerios La Buena Pelea, www.goodfightministers.org, y ahí van a ver ustedes testimonios de personas que realmente hablan cómo han buscado al diablo. Van a ver películas de cómo infiltran ciertos mensajes satánicos y tantas cosas. Pero la realidad es que el diablo es un cazador. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Miren lo que dice aquí: acecha a su presa. Dice Efesios 6:11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Acechanzas. Sí, miren que es plural. Acechanzas. ¿Lo escribí bien? Sí. ¿O se escribe así? A-S. Levanta tu mano si tú crees que con C. Nadie. Levanta tu mano si tú crees que con E. Gracias, hermana, nomás por darme por mi lado, ¿verdad? Con S. ¿Esto quiere decir que está mal esta? Sí, está mal esta. Está mal el que se me antojó, hermano, a ver cuándo es. Entonces se escribe con S. Entonces, si ustedes le escriben con C, los van a reprobar en la escuela. La realidad es que las dos palabras están correctas. Existe acechanzas con C y acechanzas con S. Este versículo me está diciendo que lo que el diablo usa es acechanzas con S, pero también existe en el diccionario de la Real Academia Española acechanzas con C, pero es importante que la Biblia está usando aquí con S. También van a encontrar ustedes con C en otros pasajes. El diablo tiene diferentes acechanzas con S. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras que suelen confundirse y que nosotros vamos a encontrar en la Biblia? ¿Por qué en este pasaje se usa con S? Bueno, acechanza con C, dice el diccionario, que significa observar o vigilar cautelosamente, por lo general con el objetivo de esperar el momento para atacar y sorprender. Muy probablemente eso fue lo que tú pensaste cuando leíste este versículo. El diablo está acechando, es decir, está observando, se está moviendo con cautela para el momento que yo esté débil, atacar. Pero esa no es la definición que está usando la Biblia. Acechanza con C, por ejemplo, podemos decir: los detectives acechaban al sospechoso, cuando se descuidó, lo capturaron. Eso es acechar con C, pero no es la palabra que está usando Pablo.
Pablo está usando acechanza con S. ¿Cuál es la diferencia? Miren bien, es bien importante e interesante. Esta es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. ¿Sí se fijan? El peligro básicamente está a la vista de la víctima, pero la víctima no lo puede percibir. Está ahí enfrente. Para acechar con ese se debe de tener una gran astucia, ser un gran engañador. De hecho, un sinónimo de esta palabra es artimañas. Esta palabra, ¿perdón? Insidias. Esta es la palabra que usa Pablo para referirse al diablo. ¿Alcanzas a ver por qué la diferencia es importante? El peligro está ahí enfrente de ti y tú no lo puedes detectar. Ese es el tipo de acechanzas que usa el diablo. Vamos a Efesios 4:14 y aquí se usa esta misma palabra con un sinónimo. Miren lo que dice Pablo aquí. Aquí se usa la palabra artimañas, que es lo mismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, los niños los agarramos y los movemos para donde nosotros querramos y nos van a creer, se van con nosotros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Esta es la misma palabra que allá usó como acechanza, es un sinónimo. Las artimañas del error. El creyente no se puede confiar en ningún momento, ni en ningún lugar, ni en ninguna situación. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando. Es decir, puedes tener el peligro enfrente de ti y no te das cuenta. Este es el tipo de cazador que es muy astuto, muy habilidoso. ¿Y qué es lo que hace este cazador para obtener su presa? Pues usa trampas, pero son unas trampas muy especiales. Ve conmigo a 1 de Timoteo 3:7. Es muy diferente un cazador que desde lejos es, bueno, ahorita lo vamos a ver, ya me estoy adelantando. Miren lo que dice y ustedes me van a decir qué palabra se repite en estos versículos que vamos a leer. También es necesario, hablando de los requisitos de un anciano, pastor, obispo, líder, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en ¿qué? Lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:25 y 26, miren lo que dice. ¿Cómo se describen las trampas que usa el diablo? Dice segunda de Timoteo 2:25 y 26 lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pablo anima de que vayan y corrijan y exhorten. ¿Y qué problema tienen estas personas? Versículos 26. Y escapen del lazo. Ahí está nuevamente esa palabra lazo. Pablo usa la palabra lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Las trampas del diablo son descritas con la palabra lazo. Lazo. El diablo acecha y usa lazos. Lazos. ¿Mande? Lazo, básicamente se refiere a una trampa. Eso significa la palabra lazo. Pero este tipo de trampas, él usa la palabra lazo porque este tipo de trampas son muy especiales.
yo encontré 3 características de estas trampas o lazos. La primera es de que es una trampa sumamente sorpresiva. ¿Qué es una sorpresa? ¡Wow! No lo esperaba. Y te dan tu sorpresa. Es una trampa sumamente sorpresiva. La presa, y esto es bien, bien interesante, la presa se siente segura y nunca se imagina que a donde va hay un gran, gran peligro. Es más, este tipo de lazos o trampas se caracterizan porque la misma presa va por su propio pie hacia la trampa. Hay muchos ejemplos y les voy a dar uno en un minuto. Otra característica es que este lazo o trampa es muy rápido. Actúa sumamente rápido. Es decir, atrapa a su presa en un periodo de tiempo instantáneo, muy corto, pero ya no puede escapar esa presa. Y la última característica de estos lazos o trampas es que se usa para animales pequeños. Pequeños. Yo puedo poner una cajita con un palito y un hilito y pongo unos granitos y a lo mejor un animal pequeñito, una palomita, una ardillita, van a ir y van a comer y ¡pum! Ahí los atrapo. Este es el tipo de trampa. Lo que estamos viendo nosotros es que el diablo trata al ser humano como alguien muy ingenuo, muy confiado. No es un tipo de trampas para cazar a un león o un cocodrilo, los cuales lucharían y de alguna manera imponen respeto. Así es como nos ve el diablo, como personas, como animalitos pequeños, ingenuos, fácil, muy fácil. Pues sí, esa es otra palabra. Torpes, dice la hermana, sí, en realidad. Esas son las características de este tipo de lazos. El diablo no es el tipo de cazador que está desde lejos y espera a su presa y ¡pum! Le disparan. No, él no caza de esa manera. Tampoco es el que avienta una red al mar donde los peces quizás pueden escaparse, pelear por su vida. Tampoco es así. Es un cazador que hace que la víctima vaya por su propio pie hacia la trampa y no escape. Y no escape. Convierte lo que comienza con un placer en una trampa mortal. Y Pablo nos da algunos ejemplos. Vamos a Primera de Timoteo 6:9. Este es un ejemplo. Van a ver ustedes varios en la Biblia, pero yo creo que con esto captan la idea de cómo trabaja el diablo. Primera de Timoteo 6:9. Miren lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse, es decir, yo quiero tener más y más y más. Y ya platicamos de este tema la semana pasada, del balance y todo eso. Pero aquí hablamos de una persona ambiciosa. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y, ¿ya vieron la palabra? Lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y... Esta persona quiere más y más y más y más y más y más y más. A tal grado que no se da cuenta que ha estado en una trampa de la cual ya no va a salir. Y no quiere salir. Esto es lo más interesante. No quiere salir. No le interesa salir. Ellos mismos van por algo que creen que les traerá un beneficio placentero, pero terminan dando ahí su vida. El diablo actúa de esta manera. Hace algunos años, hace algunos pelos y kilos y cachetes, escuché un ejemplo que la verdad me quedó muy grabado. Muy grabado de un predicador, un pastor.
Ustedes saben, a lo mejor algunos ya lo escucharon, ¿ustedes saben cómo cazan lobos en el Polo Norte? ¿No? Él usó esta ilustración para hablar también del diablo. Lo que hacen en el Polo Norte es que consiguen sangre fresca, y la ponen en botes. Pero a esa sangre fresca le ponen por dentro una daga muy filosa. Ay, no, esa es al revés. Es al revés, tiene que estar. ¿Qué se va a hacer? Entonces le ponen una daga muy filosa por dentro. Congelan eso, lo congelan y lo ponen alrededor de, no sé, cabañas o lugares donde quieren cazar a los lobos. ¿Qué es lo que hacen? Ponen poquita sangre para atraer a los lobos. Los lobos llegan y empiezan a chupar esa paleta de sangre. Y empiezan a lamer, y a lamer, y a lamer, y a lamer, y a lamer. ¿Qué pasaría si alguien intenta quitar el lobo de ahí? Se te echa encima, no se va a dejar. Él piensa que es algo bueno, encontró un tesoro y está lamiendo, lamiendo. Obviamente con el hielo la lengua se le duerme. ¿Qué sucede cuando termina con la primera capa de sangre y empieza a lamer este cuchillo? Se corta, y ¿qué es lo que pasa? Está bebiendo su propia sangre, y así es como los matan. Es exactamente lo que nos dice la palabra lazo. Sí, en realidad sí, bebe su propia sangre. Esa es la palabra lazo que Pablo nos está presentando aquí. El diablo te va a dar algo que te va a cautivar, lo vas a disfrutar, piensas que es bueno, y si alguien te lo quiere quitar, vas a pensar que quieren acabar con tu felicidad, vas a pensar que quieren arruinarte la vida, te vas a cegar. Esas son las trampas, esas son las acechanzas del diablo. Están ahí enfrente de nosotros, pero no podemos detectarlas. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué el diablo hace esto? ¿Cuál es su objetivo de todo esto? Miren lo que dice Mateo 16:18. Y mientras estamos hablando de esto, ve pensando en tu corazón, qué trampas a lo mejor están a tu alrededor y no te habías dado cuenta. En qué cosas quizás estás cayendo que realmente van a acabar con tu vida. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que quiere el diablo con todo esto? Dice Mateo 16:18. El Señor Jesucristo dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, pequeña roca, y sobre esta roca, roca grande, es decir, Él, edificaré mi iglesia. Ese es el propósito, edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice adelante. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, el diablo va a buscar por todos los medios detener la expansión del evangelio. Ese es su objetivo. Eso es lo que quiere. Dios le ha dado una misión al creyente que todos conocemos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál es esa misión? Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole todas estas cosas. Esa es nuestra misión. Por eso Dios nos presta la vida. De otra forma ya nos hubiera llevado. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir la esperanza de Cristo Jesús. Por lo tanto, el diablo busca detener al creyente por todos los medios para que no cumpla esa misión. Edificar la iglesia de Cristo Jesús, que se expanda el evangelio. Pablo podía detectar claramente cuando el diablo ponía lazos y acechanzas para que el evangelio no avanzara. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2,
17 y 18. Esa es la misión del diablo. Todo lo que él vaya a hacer va dirigido a eso. Hablamos el día de hoy, es Día de los Padres. ¿Cuál es nuestra obligación los que tenemos hijos? Nuestra obligación no es darle una carrera universitaria a nuestros hijos, aunque es bueno, y si podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Nuestra obligación ante Dios no es alimentarlos y vestirlos, que es bueno, pero no es el objetivo principal. ¿Cuál es nuestro objetivo principal como padres? Hacer de esos hijos discípulos del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a pedir el Señor cuando estemos delante de su presencia. El diablo va a intentar acabar con eso. De muchas maneras va a usar diferentes cosas para que tú y yo no hagamos discípulos del Señor Jesucristo. Pablo detectaba esos lazos y alertaba a la iglesia. Miren lo que dice 1 de Tesalonicenses 2, 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Estoy hablando bien rápido, ¿verdad? Quiero acabar la clase el día de hoy para empezar demonios la semana que entra. Les voy a confesar algo. Ahora sí me pusieron atención, ¿verdad? Pues ahora no les confieso nada. Chismosos. No, ayer me quedé picado en la noche y ya hasta en la madrugada estuve estudio y se me hizo el estudio muy largo. Pero bueno. 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18, a ver hasta dónde abarcamos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Qué está intentando Pablo? Está intentando ir y visitar a estos hermanos porque los quiere ministrar. Algo está sucediendo. ¿Pero qué sucedió? Miren lo que dice el resto del versículo. Pero Satanás, y la palabra Satanás significa adversario, oponente, nos estorbó. De alguna manera el diablo impidió ese viaje. Si intentas hacer algo para el avance del reino, muy seguramente va a haber oposición en tu vida. Si quieres tener una vida tranquila, relajada, pues no hagas nada por el Señor. No hagas nada para que avance el evangelio. Y créeme que te la vas a llevar bien tranquila. Sí. Pero si quieres hacer algo por el Señor, realmente va a haber oposición. Satanás ha estado activo buscando detener el avance del evangelio en las iglesias. Lo vemos aquí, en la Biblia. En la iglesia de Jerusalén, con Ananías y Zafira, ahí estaba Satanás, Hechos capítulo 5. Vemos en el libro de Apocalipsis las cartas a estas iglesias. En la iglesia de Esmirna, ahí tenía una sinagoga y echó a la cárcel a algunos cristianos. La Biblia dice que fue Satanás. En la iglesia de Pérgamo, pues ahí controlaba Satanás a toda la ciudad, dice Apocalipsis capítulo 2. En la iglesia de Tiatira se la pasó alterando la doctrina, lo dice ahí Apocalipsis 2:24. En la iglesia de Filadelfia, ahí también en esa ciudad tenía una sinagoga. Y en fin, la lista sigue y sigue y sigue. Ya vimos que el diablo anda acechando, es un cazador, usa trampas o lazos. ¿Por qué? Porque quiere detener el avance del evangelio. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las herramientas que él usa? Vamos a Génesis capítulo 3. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace Satanás. Ciertamente, este es el objetivo principal, pero al lograr este objetivo hay otras acciones colaterales, se dicen, que va a llevar a cabo. El diablo vino a destruir mi matrimonio. Bueno, sí, pero ese no era el objetivo principal. El objetivo principal es que tú no prediques el evangelio, no compartas el mensaje de salvación, que des un mal testimonio, y lo vamos a ver.
Siempre va a ser este el objetivo principal, pero va a haber cosas colaterales. Lo primero que va a buscar Satanás es descreditar la palabra de Dios, la Biblia. Miren lo que dice Génesis 3:1. Va a meter duda. Pero la serpiente era astuta. Básicamente es el diablo. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo? Le está metiendo duda a la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, esta es una estrategia usada por el diablo. La gente por esa razón no lee la Biblia, no la estudia, no la cree, porque duda que sea verdad. ¿En verdad existirá un Dios? ¿En verdad la Biblia será inspirada por Dios? ¿En verdad la Biblia no tiene errores? ¿Será suficiente la Biblia para todo aspecto de la vida del hombre? No estoy muy seguro. ¿En verdad será Dios bueno a pesar de, miren cómo está el mundo, todo lo que sucede? ¿En verdad habrá vida después de la muerte, como dice la Biblia? Y la gente por muchos años ha dudado. Ese ha sido trabajo del diablo y desde Génesis lo vemos ahí. Pero no solo eso, no solo mete duda, también la niega. Fíjense el versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no importa lo que te haya dicho Dios, mira, no morirás, no moriréis. Aunque Dios había dicho que iba a morir, ¿qué le dijo Satanás? No, hombre, negó todo a la mujer. ¿Y por qué lo creyó ella? ¿Por qué? Porque la duda ya había entrado a su corazón. Una vez que entra la duda, las cosas empiezan a cambiar. Esta es la primer doctrina que se ha negado. ¿Saben cuál es la doctrina? La doctrina del juicio divino. Es la primera doctrina que se negó. No moriréis, no te va a pasar nada, mira, prueba. Está negando la doctrina del juicio divino. Hasta la fecha, la gente cree esta mentira. La gente vive como si no viniera un juicio, como si Dios hiciera de la vista gorda y no viera el pecado de ellos. Piensan que van a poder ir al cielo con todo su pecado, con toda la suciedad. A final de cuentas, Diosito es bien bueno y va a perdonar a todos. Y niegan esta doctrina hasta el día de hoy. Y se niegan otras verdades bíblicas, que Dios creó todo y que Dios lo hizo en 7 días literales, que hubo un diluvio global, la deidad de Dios, la creación del hombre, la muerte, resurrección de Cristo, los principios para el matrimonio, la educación de los hijos, los roles en la familia. Todo eso se ha estado negando. No es cierto, dice Satanás, y de muchas formas está avanzando estas mentiras. No solo eso, duda, niega y desacredita al autor de la Biblia. Miren lo que dice el versículo número 5. ¿Ya lo tienen? ¡Ay, qué rápidos! Génesis capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: no, hombre, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, mira, Eva, serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se fijan? Está desacreditando a Dios. Aunque Dios buscaba proteger a Adán y a Eva, el diablo está presentando a Dios como alguien que no quiere que ellos sean felices. Hombre, Dios quiere que te pierdas de esto. Vas a abrir los ojos. Vas a ser como un Dios. Y en nuestros días
se sigue creyendo esto. Se duda de lo que dice la Biblia, que es para nuestro bien. Por eso se niega su efectividad. Se dice que no es funcional, que no ayuda, te restringe, te hace infeliz, cuando en realidad el diablo es el que está esparciendo todo eso. El diablo presenta otro camino hacia la felicidad más placentero, pero al final, como el ejemplo de los lobos, causa mucho, mucho dolor. ¿Qué es lo que hace el diablo? Lo primero que hace es desacreditar nuestro fundamento, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo siguiente que él hace? Introduce falsos maestros. Así es como él detiene el avance del reino. Ve conmigo, por favor, a 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así. ¿Cómo introduce estos falsos maestros? Bueno, pues primero los disfraza. ¿Recuerdan lo que estudiamos? Lazos. O sea, las mismas personas no temen porque no se presentan con peligro. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, atraen. Las personas van y los buscan, pero no se dan cuenta que ahí hay peligro. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme al de sus obras. Esto es lo que hace, los disfraza y la gente va hacia ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Alteran la doctrina de Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo eso lo hace, ¿para qué? Para que no avance el reino, para que no haya convertidos, para que no se propague el evangelio. Y obviamente hay cosas colaterales que suceden. Si dudamos en la palabra de Dios, entonces es más fácil desobedecerla. Es más fácil desobedecerla. Bien lo dijo el pastor Bruce Blakey. El diablo te impulsa a pensar en una manera equivocada para que actúes de una manera equivocada. ¿Qué más usa el diablo? Desacredita el testimonio del creyente. Él va a buscar desacreditar el testimonio de los creyentes para que el reino no avance. El diablo especialmente va a buscar ciertos objetivos para desacreditar. ¿Cuáles son esos objetivos? Miren lo que dice 1 de Timoteo 3, 6 y 7. ¿Cuál va a ser el blanco principal? El blanco principal del diablo, chance hunt. Chance hunt. Y no digo blanco porque es blanco. Si cae chance hunt, ahí vamos nosotros. Si cae la cabeza, el cuerpo cae fácilmente. Y eso es algo claro. Va a perseguir a todos los miembros, pero el objetivo principal va a ser la cabeza. Pablo, al indicar los requisitos de los ancianos en este pasaje, alerta contra el peligro de nombrar a alguien que no esté capacitado
porque puede ser un instrumento de Satanás. Miren lo que dice, y por cierto, pongo un paréntesis. Oren por Chance. En realidad nosotros tenemos un grupo de liderazgo, pero él es la cara visible de la iglesia. Él va a ser el blanco. Él va a ser el blanco. Y créanmelo, necesita de nuestras oraciones. Necesita de nuestras oraciones. Primera de Timoteo 3, 6 y 7 dice lo siguiente. ¿Saben? No nombren a un neófito, es decir, un creyente nuevo, inexperto, no. No sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Este es un puesto donde hay autoridad, hay poder, donde el diablo puede usar el orgullo como una trampa para que esta persona se desvíe y pueda ser usado por el enemigo, el diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. La hipocresía. La hipocresía es lo que más estorba para que la gente vaya a la iglesia. Por el contrario, la honestidad y la integridad es lo que causa un impacto enorme en las personas. Pero si tú o yo vivimos doble cara, eso va a ser un tropiezo grande para que vengan y escuchen del evangelio. Miren cómo termina este versículo, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Debe ser lo suficientemente maduro para detectar las trampas del diablo, esas trampas ocultas que están enfrente de nosotros. Por eso hay que orar, y hay que orar por los líderes. Oren por Chance Hunt. Una hermana le dijo Chancecito una vez, no vino la hermana Silvia, ¿verdad? Es que dijo su nombre en diminutivo y dice Chance, entonces yo soy Chancecito, le dijo la hermana Chancecito. ¿Cuáles son las armas que él usa para llevar a cabo esto? Y aquí ya vamos a ver algo más, ¿cómo se dice? Tangible. ¿Cuáles son las armas que él usa muy frecuentemente? La número 1 es la mentira. La mentira. De alguna manera, el diablo engaña para impulsar a los creyentes a mentir. Por favor, ve conmigo al libro de los Hechos. Pero bueno, Hechos 4. Les voy a enseñar esto. Me lo iba a brincar, pero yo pienso que es interesante para que vean todo el panorama. Miren lo que está pasando aquí, es algo impresionante. Me voy rápido. Voy a estar en Hechos 4, 32 y 34. Pero aquí está pasando algo bien interesante. Cuando ustedes estudian la Biblia así, en orden, con la predicación de Pedro y Juan se convierten 5,000 personas. 5,000. ¿Qué es lo que pasa? Pues se va a buscar detener eso. Así es de que ellos son llevados por el concilio y se les pide que dejen de predicar en el evangelio en los primeros 4 versículos de Hechos 4. Finalmente, con muchas amenazas y diciéndoles que no prediquen, los dejan salir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos cuando ven que Pedro y Juan salen de la cárcel? Nosotros leemos que ellos comienzan a alabar a Dios con los hermanos y desobedecen las autoridades. Predican con más ganas el evangelio y agarran más valor. Leemos nosotros en Hechos 4, 23 al 31. El capítulo termina de una manera bien bonita, espectacular, increíble, con una iglesia unida y el evangelio avanzando de tal manera que no se ve que lo puedan parar. Miren lo que dice Hechos 4, 32 al 34. Bueno, 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero como el diablo no pudo detener el avance del reino de Dios, del evangelio por fuera, ¿qué es lo que hace? Lo hace por dentro.
¿Y ya vieron qué sigue en el capítulo número 5? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer. ¿Qué es eso? Es una mentira, es un engaño. ¿Quién los impulsó a mentir? Esta era una pareja que quería el reconocimiento de la iglesia y por eso vendieron la heredad. Y dijeron, aquí está, les damos todo. ¿Cuál todo? Ellos habían sacado, no era todo. Miren lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, fíjense, ¿quién los impulsó a hacer esto? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El diablo sabía que él era muy ambicioso y de alguna manera quería reconocimiento, pero Pedro lo supo. Como el diablo no pudo detener el avance por fuera, lo hizo por dentro y empezó a infiltrar con la mentira. Por lo tanto, podemos decir que quien miente es un instrumento a favor del diablo. Como creyente, si yo miento, si uso las mentiras como un recurso, debo de estar consciente que estoy haciéndole una invitación a Satanás para que me use. Lo que para el hombre es una simple mentirita, para el diablo es un instrumento muy poderoso para descreditar al creyente y detener el avance del reino. ¿Qué otra cosa usa Satanás? La inmoralidad. La inmoralidad. De alguna manera manipula a Satanás para que la sensualidad y la lascivia sean usadas como un recurso. Este ha sido uno de los pecados más comunes y efectivos usados por el diablo a través de la historia. La Biblia menciona muchos hombres de fe caer a causa de este pecado. Ustedes lo saben, David, Salomón, Judá, el pueblo de Israel impulsados por Balaam, todos cayeron por el pecado de la inmoralidad. Pleitos, desacuerdos y separaciones en el matrimonio son usados por el diablo. Miren lo que dice 1 Corintios 7:5. Dice Pablo, les dice a los matrimonios, hey, no se peleen, no se separen, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración sosegadamente y volveos a juntar el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice 1 Corintios 6:18, no vayan ahí. Huid de la fornicación. Huid. Y ya con eso dice, sal corriendo. No importa lo que se diga de ti, lo importante es que te mantengas puro. Huid de la fornicación. Por lo tanto, podemos decir que quien está en un pecado de inmoralidad es un instrumento a favor de Satanás. Como creyente, si yo estoy en el pecado de la inmoralidad, debo de estar consciente de que estoy haciéndole una invitación abierta a Satanás para que me use. Lo que el hombre minimiza y justifica en nuestros días como la inmoralidad, para el diablo es un instrumento maravilloso que él va a usar para arruinar la reputación del creyente y avanzar y detener el avance del evangelio. Así es como funciona y aplica todo esto. ¿Qué es lo siguiente que usa el diablo? Ay, ¿cómo sabían? Los conflictos. Los conflictos, de alguna manera busca generar conflictos para que las personas no perdonen.
Obviamente, ya platicamos esto en santificación progresiva, no le vamos a echar la culpa de todo al diablo, la responsabilidad, todo esto, pero ahorita estamos hablando del diablo. Este es un pecado muy común dentro de la iglesia, como estudiamos en santificación progresiva y en eclesiología. Pablo alertó a la iglesia de Corintios sobre esta arma que usa el diablo. Vamos a 2 de Corintios 2. Versículos 10 y 11. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Aquí hay una persona que la iglesia no quería perdonar. Aparentemente es el que se menciona en 1 de Corintios capítulo 5, que dice, el tal se ha entregado a Satanás. Pero aquí en 2 de Corintios 2:10 vemos que él se arrepiente, pero la iglesia no lo quiere perdonar. Dice 2 de Corintios 2:10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he perdonado en presencia de Cristo. Pablo busca que la iglesia no guarde rencor, que la iglesia perdone a este hombre que se ha arrepentido. Pero ¿por qué está tan preocupado Pablo? Va más allá de un perdón. Miren lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, podemos decir, como en los otros casos, quien no quiere perdonar debe de estar consciente que es un instrumento a favor de Satanás. Como creyente, si yo no perdono, debo de estar consciente que le estoy haciendo una invitación abierta a Satanás para que me use. Lo que el hombre minimiza y justifica en nuestros días como el no perdonar, para el diablo, como en las otras ocasiones, es un instrumento muy útil para acabar con la reputación de un creyente y detener el avance del evangelio. ¿Qué más usa Satanás? Pues ya no tenemos mucho tiempo, pero el enojo fuera de control. De alguna manera busca sacar a las personas de control para que se enojen en una manera explosiva. Miren lo que dice Efesios 4, 26 y 27. ¿Ya lo tienen? Apúrenle porque ya se me acabó el tiempo y todavía tengo más. De alguna manera el diablo usa esto. Este es un pecado que se busca justificar. Así soy yo, así me hizo el Señor. Pablo alertó a la iglesia de Éfeso contra esta arma que usa el diablo. Dice Efesios 4, 26 y 27 lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Airaos, es decir, enójate. Dios te hizo así, te puedes enojar, pero no pequéis. Hay que controlar eso para que no se llegue a pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no te ciegue y que no pase mucho tiempo con ese enojo. ¿Por qué? Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Lo que el hombre minimiza y justifica en nuestros días como airarse, para el diablo es un instrumento muy útil para acabar con la reputación del creyente y detener el avance del reino. Y bueno, hay más que no tengo tiempo ya, pero también vemos el desánimo. 1 de Pedro 5, 8 al 20. La independencia de Dios. Satanás impulsó a David para que levantara un censo y hay más ejemplos. Pero oro para que cada uno de nosotros comprendamos cómo actúa Satanás. El peligro está ahí. El peligro no lo detectamos. Y lo peor de todo es que lo disfrutamos y nos metemos a él cada vez más y más y más, y cuando menos acordamos ya no podemos salir. Así es como actúa Satanás. Esos son los lazos, esas son las acechanzas que el diablo pone en la vida del creyente. Bueno, pues yo tengo algunas preguntas para ustedes, o ustedes tienen unas para mí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nos las vamos a jugar.
Una pregunta. Por ejemplo, esta niña Katy Perry, que era hija de pastor, ella sabía de la iglesia de Satanás y ella quiso hacer esas cosas, pero ella prefirió la fama y el dinero, los placeres de esta vida, en lugar de guardarse para una vida hacia el Señor. Pero eso fue consciente. O sea, ella no dice si se entregó al diablo o lo que sea, ella sabía a lo que se exponía. No sabe. No sabe, no lo sabe. Ella cree saberlo, pero no lo sabe. Porque si ella lo supiera, no estuviera ahí. ¿Qué estoy diciendo? Esa muchachita está cegada, esa muchacha no es creyente. Ella está cegada, no sabe. Para ella el placer es lo máximo, la fama, el dinero y todo eso. Ella no ve el peligro que ahorita nosotros aquí lo estamos viendo. No lo sabe. No lo sabe. Porque si supiera realmente, ya ahorita lo hubiera dejado todo por el Señor si se hubiera arrepentido. Está cegada. Sí. O sea, acuérdense lo que hemos definido, lo que es saber. Saber es no nada más el conocimiento, sino aplicarlo. Ella tiene el conocimiento, pero no lo ha aplicado. Un creyente no nada más es el que está de acuerdo con la información, sino que realmente la lleva a la práctica. Ella no es una creyente. Me cuesta muchísimo trabajo. Pero es porque no tiene el Espíritu de Dios. Que no le nace porque es importante reflexionar sobre eso. Ella puede ver los datos, pero no le... No. Es como un helado que no le apetece. Ajá. Lo ve, sabe que existe, pero no le apetece. No, así es. Aquí está la hermanita Silvia, fue la que le dijo chancecito a Chance hace no sé si se acuerda, un domingo en la tarde hace mucho tiempo. Sí. Bueno, a lo mejor ya no se acuerda. Aquí levantó alguien más su mano, hermana Irma. ¿Será que es como esa muchacha que dice la hermana está muerta espiritualmente? Sí, definitivamente. Definitivamente hay que analizar qué evangelio se le presentó, cómo respondió a él, pero por sus frutos los conoceréis. Ya lo vimos en soteriología, realmente no conoce al Señor. Entonces, no hay duda de que cuando uno tiene el Espíritu, ¿verdad? O sea, va a responder, porque el Espíritu nos va... Sí, va a redarguir. Ahora, no solo eso, el Señor va a buscar que salgamos de ahí si realmente somos sus hijos. Por ahí ha levantado su mano, hermano Jerry. ¿Verdad que Satanás hace a uno dejar de reconciliarse con Dios? Yo tengo más tiempo, ahorita no quiero disfrutar mi vida, hasta que ya me voy muriéndome, luego sí voy a ponerme bien con Dios, pero ya pensar. También, esa es otra arma de Satanás, es el engaño, y es lo primero que hablamos. No hay juicio. Yo tengo control sobre mi vida. Voy a vivir un par de años más y ya cuando esté cerquita de la muerte me entrego a Satanás. Seréis como Dios. Estoy hablando como un Dios. Yo tengo control sobre mi vida, voy a vivir unos años más y planeo todo soberanamente. Estoy pensando como el diablo, y sí, esa es una práctica de Satanás. Creer que tú estás a control de tu vida. Hoy es el día de salvación. Miren, les voy a decir esto con pesar en mi corazón y dolor. El día de hoy tenía que haber dirigido la alabanza a Luis Brown. El viernes se levantó como todas las mañanas, tomó su bicicleta y salió al parque, y ahí fue donde el Señor le llamó. Él tenía planes de estar aquí, él tenía planes de hacer cosas, pero Dios soberanamente dijo: has terminado la carrera, es tu tiempo. ¿Por qué esperar? ¿Por qué aplazar nuestro encuentro con el Señor? Tú no sabes si de aquí a 5 o 10 minutos vas a tener vida. Él le dio un ataque al corazón fulminante. Ya no se pudo hacer nada. Se intentó por 4 horas revivirlo, ya no se pudo hacer nada. Es una estrategia de Satanás. Tienes tiempo, al rato te pones a cuentas con Dios. Sí. Como vemos, esas trampas nos hacen sentir seguros. No las vemos peligrosas, pero como el ejemplo de los lobos, simplemente nos estamos bebiendo nuestra propia sangre y estamos matando. Todos estos pastores de la prosperidad y que caen en esos pecados y que tanta gente los sigue, las iglesias crecen al por mayor. ¿Ellos realmente no son nacidos de nuevo? Platicábamos en el curso de creo que era neumatología. En realidad yo pienso que algunos
no han nacido de nuevo, algunos no tienen el conocimiento, algunos de buen corazón simplemente hacen lo que ellos saben, pero su preparación es muy limitada. Entonces hay de todo, no podemos clasificar y tristemente hay de todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda o yo les hago unas? ¿Están listos? A ver si es cierto, si estudiaron. ¿En qué situaciones de tu vida no estabas consciente que podías ser usado por el diablo como lo vimos hoy? ¿Qué situaciones? A lo mejor tú dijiste, no pasa nada, es una mentirita, no pasa nada. No, realmente sí pasa, y pasa mucho. ¿En qué situaciones? Piensen, son para ustedes. Siguiente pregunta, ¿están listos? Uy, ya están bien callados, no se asusten, hombre. Todavía no terminan allá, tenemos tiempo. ¿Qué arma es la que crees que el diablo podría usar más fácilmente contra ti? Analízate, piensa en tu vida, ¿cuál es el lugar, cuál es la situación más débil que el diablo pudiera usar contra ti? Piensa, es para ti, no la compartes. Más fuerte creemos que estamos ahí. Sí, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Bueno, ahí está. Es impresionante cómo personas como David cayeron. Es increíble, por eso era muy importante que viéramos cómo actúa el diablo. Esta es la doctrina verdadera de Satanás. Siguiente pregunta, ¿están listos? ¿Ahora sí me van a contestar o no me van a decir nada? Yo quiero saber. Después de este estudio, ¿cómo podrías describir la verdadera guerra espiritual en el creyente? Muchos hemos oído de la guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Aquí es donde se da la verdadera guerra espiritual. ¿Puedes describir lo que es la guerra espiritual? Siguiente pregunta, y esa muerte. ¿Qué cosas creías erróneamente sobre la doctrina de Satanás? ¿Qué cosas? La realidad, yo cuando empecé a estudiar la Biblia, yo imaginaba a Satanás como alguien que me buscaba asustar en la noche o que me jalaba los pies. ¿Y qué era lo que hacía? Cuando sentía eso posible y buscaba a Dios, ahora veo que no es así. Es muy diferente. Era una creencia errónea que yo tenía sobre esta doctrina. ¿Y qué tal tú? Espero y es mi oración que con estos estudios vayas corrigiendo creencias que hemos arrastrado por mucho, mucho tiempo. Siguiente y última pregunta. ¿Listos? Si no quieren, no, y ya nos vamos, hombre. Pues, yo qué culpa tengo que no hayan desayunado bien. Última pregunta. ¿Qué cosas te ha mostrado el Señor que debes de hacer para no ser un instrumento del maligno? ¿Qué cosas te ha mostrado el Señor? Hay cosas muy obvias y a lo mejor hay otras que no son tan obvias. Hey, soy un mentiroso. La realidad soy un mentiroso. La realidad doy verdades a medias. La verdad manipulo. Soy un instrumento de Satanás. Es la realidad. Pero no actuar inmediatamente. Dejar que se calme lo que uno está viendo hasta que la anciana ya está más claro. Y más tiempo, más claro está la situación de no brincarle a una tentación como de enojo o de otras cosas. Sí, actuar inmediatamente. Fue lo que hizo José. Fue lo que hizo José. En cuanto estuvo la tentación, no importa que dijeran lo que dijeran, él agarró y corrió, huyó. Tal como dice, leímos Corintios, huir. Y es lo que tenemos que hacer. Realmente, a lo mejor, es un buen punto, a lo mejor algunos estamos coqueteando con la tentación, estamos acariciando la tentación. No nos metemos, pero estamos, básicamente, estás oliendo la sangre. No va a pasar mucho tiempo cuando empieces a lamer y al rato te vas a beber tu propia sangre y vas a morir ahí. Entonces, huir, hacer las cosas ya. Huir de la tentación. Sí, muchas veces es bueno también, yo pienso, como tener, puede ser bueno tener a hermanitas a nuestro alrededor y todo, porque muchas veces a lo mejor nosotros no podemos ver, ¿verdad? Que la tentación que vamos a caer, pero la hermanita nos puede decir, hermana, mira esto, y... Porque si nosotros no vemos, pero nosotros podemos observar en nuestra hermanita que esa es una tentación que puede caer, que es una trampa de Dios. Sí, y es un buen punto también. Ya no tenemos tiempo de ver qué hacer. Pues la mayoría de nosotros sabemos qué hacer, obviamente, ¿verdad? Pero esa es otra de las cosas.
¿Cuál es uno de los errores que tendemos a hacer? Cuando tenemos algo, tendemos a aislarnos y protegerlo. ¿Por qué? No queremos que se nos diga nada, no queremos compararnos con nadie más. Si yo no me rodeo de las hermanas o de los hermanos, ¿cómo voy a saber que estoy bien? Si yo no estudio la Biblia a profundidad, ¿cómo voy a saber que realmente estoy bien? ¿Con quién me comparo? Miren que si yo anduviera en pornografía, ¿ustedes creen que yo buscaría en el internet estudios de pornografía? No, hombre, iba a estudiar voy a buscar de evangelizar o voy a buscar de otros. Y cuando me pregunten, ¿estás estudiando? Sí, estoy estudiando. No, busca exactamente de lo que estás batallando. Si batallas con la mentira, busca estudios de la mentira. Busca hermanos maduros que apunten a tu pecado y que realmente te ayuden con amor y verdad. No busques otros que te van a solapar. No te apures, no es nada. O yo también batallo con eso. No, busca a alguien que realmente te ame, te confronte y te ayude. Porque necesitamos ayuda. Y cuando estudiamos eclesiología, fue una de las cosas que estudiamos de la iglesia. La iglesia entre todos nos animamos, todos batallamos con algo. Entonces sí es importante ayudar, buscar ayuda y estar capacitados nosotros para ayudar a alguien más. He hecho énfasis las últimas semanas, tomen notas. El día de mañana ustedes pueden compartir esto con alguien más. Tomen notas. Internet también se está convirtiendo en algo bien peligroso. Miren, el futuro que les espera a la próxima generación es... Yo vi esta semana un documental de uno de los desfiles del orgullo. Digo, Señor, es que están ciegos, niñitos caminando entre todos. Y antes uno decía, en los 80s, ya dije mi edad. En los 80s nada más era el que se veían afeminados y uno decía, bueno, o viceversa. Es que ahora salen desnudos y haciendo cosas perversas en los desfiles y ahí andan los niños. Y yo digo, los papás, ¿cómo? La ONU en estas semanas tuvo como un taller y está la maestra con niños de 4 años hablándoles. Esto lo dice la maestra y este es un documental de la ONU. Dice ella, miren, yo soy derecha, yo soy straight, le dice a los niños. Dice, pero vi a esta Judy Foster en una película cuando yo era niña y era tan hermosa ella que por un momento dudé. Dice, y más cuando la vi desnuda en una película. Yo dije, ¿qué? ¿Sí? Ella le está diciendo a estos niñitos de 4 años que vio una película con un desnudo como nada. ¿Ustedes creen que no está el diablo detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, ya mejor no voy a hablar porque hasta me da vergüenza de lo que se viene, pero lo que se viene, esto es algo que ya está en España y ya en Estados Unidos hay una pareja. Se casa, se llama poliamor, se casan, obviamente no es legal aquí, pero agarra una persona, se casa con 2 y estas personas pueden ser lesbianas o pueden ser trans o pueden ser lo que sea, está con las 2. Pero esta persona está consciente de que esta puede andar con otros y no hay ningún problema y así se hace una cadena y puede ser de cualquier tipo, ni siquiera es hombre y mujer. Es horrible lo que se viene, es horrible. Los que tienen hijos en escuelas. Ayer mi esposa y yo estuvimos platicando con un muchacho que dice, yo saqué a mis hijos de la escuela pública. Chequen los currículums, vayan constantemente y chequen los libros, chequenlos, no se confíen. Si ustedes le dan la educación de sus hijos al César, dice Buddy Bachman, no les extrañe que vengan vestidos de soldados romanos el día de mañana. Chéquenlo, por favor, chéquenlo. Teodoro. Veamos el discurso del presidente de la Casa Blanca, precisamente hablando de eso. Entonces, digo, qué atrevimiento de usar la palabra de Dios para decirles a las personas que Dios los ama como son.
No, pues y obviamente detrás de todo esto, ¿quién está? Hay que tener cuidado y hay que ser más astutos. Por eso usa la palabra lazo, porque era una trampa para animales pequeños muy ingenuos y muchas veces pecamos de ingenuidad. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, porque realmente nos enseña cómo ver la vida. Y Señor, pedimos que nos examinemos empezando desde aquí, Señor, con mi persona. Ayúdenme a que pueda ver claramente, Señor, esas áreas donde realmente estoy dándole cavidad al diablo. Estoy abriendo la puerta, Señor, para ser un instrumento. Ayúdenos, por favor, Padre Celestial. Ayude a mis hermanos, bendito Dios. Pedimos humildemente que usted nos ayude porque queremos ser un testimonio vivo de Cristo Jesús para seguir transmitiendo el Evangelio, Señor. Ayude a nuestros hogares, Padre Celestial, que como decía el pastor Bruce Blakey, que no estemos educando niños buenos porque no es suficiente. El mundo se los va a comer. Que mejor eduquemos discípulos del Señor Jesucristo para que se mantengan firmes y no sean contaminados y traigan honra y gloria a su santo nombre. Doy gracias, Señor, por nuestros varones. Gracias por estos hermanos que han sido una bendición para su siervo, Señor. Me anima bastante, Señor, ver cómo se interesan por el estudio de su palabra. Siga despertando eso, Señor. Queremos hacer la diferencia. Queremos ser luz en medio de la oscuridad, aunque sabemos que este peregrinar no es fácil, Señor. Ayúdenos, por favor, Padre Celestial. Oramos por aquellos que se encuentran enfermos. Usted les fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Anuncio. Afuera hay algunas verduras, algunos pueden alcanzar. Ok, hay verduras afuera, los que quieran. Una caja, pues coger una nomás. Pues muchas gracias. Para que uno- Gracias. Ahí no van a ver la caja. Gracias. También recuerden los que gusten a ayudarnos la semana que entra a traer un snack, a traer pan mexicano, a traer dulces, a traer gelatinas, a traer algo así. Se los agradeceríamos. Por favor, háganoslo saber. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los que nos